Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, me acabo de levantar. Voy a preparar a estas dos. Estoy destrozada, estoy muerta de sueño. Son las 9:30. A las 12 tengo que estar en el psicólogo. Así que nada, vamos a vestirnos las tres. Bueno chicos, voy a prepararme el café. Tengo un frío alucinante, como Carlos fuma esta ventana. La suelo dejar abierta y entra un frío. Uy, joder. Ayer me dijo, déjame el café preparado, porfa, y cuando me levanto no hay café. Y digo, anda, mira, yo le hago el café por la noche, cuando él se levante pues me hace ni uno. Ilusiones. Son ilusiones, son ilusiones. Me diréis que por qué narices guardamos el café usado en un tupper. A lo que yo responderé, no lo sé. Creo que es bueno para las tierras o algo así. No tengo ni idea. Solo sé que hay que guardarlo aquí porque si no, señor, discúlpeme. Pues nada, he estado preparando para subir ahora un post a Instagram. El post que voy a subir a Instagram, podéis iros a verlo, pero vamos, os explico. Cuando yo empecé en el psicólogo era un tema súper tabú, yo no contaba que iba al psicólogo. Por favor, que el psicólogo es de locos, ¿dónde voy? Eso era impensable para mí, el decirle a mis amigas, no puedo quedar que me tengo al psicólogo. O sea, era impensable. Hasta que ya, cuando van pasando las citas con mi psicóloga, en este caso, que se llama Laura, llega un punto que dices, ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué estoy escondiendo? Si yo voy al fisio y digo, chicas, no puedo quedar, que voy al fisio. Que yo voy al oftalmólogo y digo, chicas, que tengo que ir a la vista, que no puedo. ¿Por qué escondía yo lo del psicólogo? Entonces es un tema tabú y a mucha gente le da miedo ir por miedo a la reacción de su gente más cercana. O sea, yo tengo una amiga que me decía, es que a ver qué me va a decir mi madre. Perdona. No. Tira al psicólogo. No va a haber ningún problema. Entonces, que también supongo que habrá gente que se lo tome, pues eso, mi hija está loca. Pero bueno, creo que la manera de que deje de ser un tema tabú es normalizarlo un poquito, porque ahora mismo está cero normalizado. Y que no es un tema tabú, que esto es como el sexo, que es algo natural. Hay temas tabús que no deberían de ser tabús. Y este es uno de ellos porque al final, cuando tú necesitas ir a ese psicólogo, te da miedo ir. Entonces creo que no debería de ser un tema tabú para nada. Me voy a vestir, voy a preparar a las niñas, porque no tengo con quién dejarlas. Así que me las llevo al psicólogo y bueno, ya lo he dicho que voy al psicólogo. Bueno chicos, estamos ya en el descansillo preparadas para salir. Tenemos que ir al taller de Carlos porque me lleva mi madre al psicólogo, pero las llaves, las sillas de las niñas están en el coche de Carlos, así que prefiero ir a por las sillas que ir a que vayan en el Masicosi. Así que nada. ¿Qué dices? Loca. Pues no las he peinado porque no me daba tiempo, pero yo tampoco. Me he echado unas gomitas para peinarlas ahora y ya está. Corre que te corre a todos sitios, de verdad. Así que nada, ahora cuando llegue os veo. Bueno, ya estamos aquí, hemos llegado al coche de Carlos, estamos esperando a mi madre para cambiar las sillas. Di hola, caracola. Voy a aprovechar que a mi madre le quedan 10 minutitos o así para... No te puedes salir del carro. Para peinarlas, que llevan, madre mía, qué pelos. Así que nada, mirarlas.
¿Te ríes? ¿Dónde vais? ¡Uey! Levanta. ¡Una piedra! Acabo de descubrir que Violeta tiene su segundo diente, así que voy a intentar que me deje enseñároslo porque me ha hecho muchísima ilusión. Pero ya nos ha recogido mi madre, voy corriendo a mi casa a cambiarme, son las 11, se tarda una hora el psicólogo y tengo cita a las 12, pero me tengo que cambiar porque voy con unas pintas que no son normales. Y bueno, que eso, que voy a cambiarme velozmente y ya vamos para allá. Bueno chicos, ya voy cambiada, voy súper mareada ahora mismo, así que no voy a grabar ya hasta que no llegue. Y nada, he tardado en cambiarme, ¿cuánto? 10 minutos, escasos, por ahí. Justo le estaba diciendo a mi madre que no me apetece nada llorar, pero es que venir al psicólogo para mí es venir a echar todas las lágrimas que no he hecho durante el resto del tiempo. Y al final pues me voy más tranquila cuando salgo y bueno, espero que vaya bien, como siempre, porque yo creo que el psicólogo no puede ir mal nunca, no sé. Total, que voy a ver qué me cuenta Laura y nada, espero no llorar mucho. Bueno chicos, acabo de salir, me he quitado la mascarilla, ya estoy en la calle. La verdad es que ha ido muy bien, le he contado todos mis proyectos para que me pueda ayudar ella un poco también a gestionarlos emocionalmente. Y nada, por ahí va mi madre con las peques, que me estaba esperando a que saliese y voy a ver si como algo, que yo me muero de hambre. ¡Nena! ¡Hola! Bueno chicos, estamos aquí en Madrid, que hemos comido donde mi prima, como os he dicho, y ahora vamos al hospital, al Clínico San Carlos, a ver a mi otra prima, que ya sabéis que su bebé está ingresada, va todo mucho mejor, pero bueno, vamos a verla porque en esos momentos siempre te viene bien una visita y pues, ¿quién mejor para que te alegre el día? ¿Verdad? Nada, las pequeñas están muertas de sueño, pero bueno, ¡no! Que eso, que están muertas de sueño, vamos a ver lo que nos aguantan, supongo que de aquí al médico se dormirán y nada, y eso, vamos viendo. Bueno chicos, una vez más, si no nos pasa algo es que no somos nosotros y bueno, uy, este pelo raro, ahora. Veníamos ya de camino a casa, estábamos saliendo del hospital de ver a mi prima, que por cierto la niña está mucho mejor. La mami está mejor de ánimo. Marcar. ¡Hija! Y nada, pues a la que íbamos a salir a coger la carretera nos hemos quedado tiradas una vez más, segunda vez ya en este año. Y pero nada, viene un taxi a recogernos y vamos para allá. Vale, perdón, que es que ha llamado el chico de la grúa a mi madre para decirle que va a tardar unos 17 minutos. Y nos han dicho que el taxi tardará más o menos lo mismo. Espero que sea poco porque si viene antes la grúa y después el taxi, tenemos que esperar el taxi con las dos niñas, el carro, las dos sillas del coche. Entonces, pues eso, os podéis imaginar el percal que tenemos encima. Menos mal que Violeta está dormida, llevamos solo a Valeria despierta. Y que nada, que ya os contaré. Agenda. Hija, di hola. Así que ya os contaré que siempre nos tiene que pasar algo malo en... Bueno, tengo rabia dentro, pero me voy a reír de esto y ya está. Lo único que a las 12 de la noche había que ir a por mi padre a trabajar y ahora no tenemos coche tampoco. Qué guay, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno, pues ya se ha ido la grúa y estoy aquí con mi madre, con mis hijas, con su sillita, con todo.
esperando a que llegue el taxi y nada, espero que sea poco porque yo quiero llegar ya a mi santa casa. Por favor, gracias. Salimos a las 11 de casa y yo ya no sé a qué hora vamos a llegar. ¿Te ríes? A mí no me hace gracia. Así que nada, parece que todo estuviese preparado para hacer un vídeo así interesante, pero no. Ojalá. Hola chicos, ¿qué tal? Diréis que quede luz de la habitación, que pronto, pues sí. Hoy es súper pronto. O sea, pronto, tarde. Al revés. Son las 11 menos algo. Violeta sigue dormida. Y Valeria está despierta. Y nada, nos hemos levantado tan tarde, de tanto cansancio de ayer. Pero bueno, me voy a poner a hacer cositas. Y os grabaré lo que os he dicho Valeria, porfa, no grites. De por qué voy al psicólogo y demás. Así que nada, voy a levantar. Vale chicos, pues se ha vuelto a dormir. Se ha vuelto a dormir Valeria. Debe ser que el día de ayer las machacó. Así que voy a aprovechar para contaros el porqué. Y es que yo con 16 años, creo que tenía 16 años, empecé a ir al psicólogo. Llevaba mucho tiempo necesitándolo, yo se lo decía a mi madre, pero como que no le daban ninguna importancia. Pero yo sí que se lo dije un par de veces porque me daba mucho miedo mi salud mental, me daba mucho miedo no sé, yo estaba siempre triste, siempre con mucha ansiedad, engordé muchos kilos porque me pasaba el día tumbada en el sofá comiendo, llorando, solo me apetecían ver pelis tristes, no sé, era como una niña de 16 años, estaba amargada, o sea, no tenía ganas de salir, no me gustaba nada, mis amigas me decían de salir y a los 2 días decía, no, es que al final no voy a ir, que no me apetece, y siempre así, ¿no? Entonces ya llegó un punto que mi madre sí que se preocupó, obviamente, y decidió que sí, que la mejor opción era llevarme al psicólogo. Y bueno, fue por diferentes motivos. Lo primero porque había problemas familiares, mi situación de obsesión con un chico llegó a un nivel muy extremo y a un nivel muy extremo es muy extremo, ¿vale? Y no era sano para mí. Rocé el acoso, creo, o sea, yo hacia él, o sea, era horrible, porque yo encima lo pasaba mal, yo lo pasaba fatal, pero al final, bueno, pues cuando una persona está, no está, está, no está, está, no está, pues con 16 años tu madurez no es capaz de aguantar eso, ¿vale? Entonces yo, pues, o sea, estaba insoportable, o sea, insoportable. Todo esto yo estaba con una pareja, pero, o sea, yo esto ya lo había superado, pero yo estaba con mi pareja y el dolor le tenía, ¿vale? Entonces yo empecé a ir al psicólogo y la verdad es que me fue bastante bien. El tema de problemas familiares se solucionaron, eso dejó de hacerme daño y bueno, el tema del chico este al final pues se solucionó también. Y bueno, eso fue como en marzo y dejé de ir como en octubre o en noviembre. Y en septiembre de este año, ya sabéis que las cosas en pareja me van al 100%, entonces decidí que lo mejor era ir a terapia psicológica en pareja. Y bueno, de la primera consulta lo que se sacó es que yo estaba depresiva perdida, se me medicó, se me dieron diferentes citas para seguir yendo. Y nada, lo que yo tengo es una depresión posparto abismal, aunque sí que es cierto que ayer Laura, mi psicóloga, me dijo que me veía mucho mejor, que aún así me veía algo triste, pero que la verdad es que se me notaba mucho mejor. Así que bueno, creo que la medicación la dejé porque me empezó a dar como... No me gusta llamarlo así, pero... ¡Uy, qué susto! No me gusta llamarlo así, pero lo catalogaron así, entonces me dio anorexia nerviosa.
que es que yo dejé de comer completamente, yo no tenía hambre, o sea, no era voluntario, yo no tenía hambre, se me quitó el hambre por completo. Yo me levantaba, me tomaba un café y a la hora de la comida, ¿qué hago? Me tomo un café y me quedo con las niñas. A la hora de la merienda, no me apetece merendar, me tomo un café. Y a la hora de la cena ya era muy tarde, cuando las niñas habían dormido, entonces directamente no cenaba. Por eso mis 10 kilos que he perdido, que por eso cada vez que me preguntáis que cómo he perdido peso, no os doy ningún consejo, porque no puedo hablar de una dieta, de mi tema con la nutrición, porque ha sido malísima. O sea, yo he perdido peso de manera muy poco sana y bueno, este vídeo yo me ha costado hacerlo porque me daba, no miedo, al final es como vergüenza, pero no vergüenza, no sé explicarlo, pero no quería hacerlo porque me daba miedo un poco la reacción de la gente alrededor, vuestra reacción. Y bueno, es que aunque tú me veas sonriendo todo el día o me veas feliz con mis hijas, o al final todas las personas tenemos como nuestro lado oscuro, ¿vale? Y bueno, este es el mío y también os le presento, ya estáis también en el lado oscuro. Y la verdad es que me hacía, pues eso, me creaba incertidumbre un poco el tema de cómo podíais reaccionar, de cómo se podía tomar que yo contase esto, pero creo que es algo súper natural, es algo que no contamos nadie, que lo tenemos como en tabú y joder, que es lo más natural del mundo, tener problemas, que igual que yo tengo problemas, todo el mundo, el 100% de la población tiene problemas, si no es por unas cosas es por otras. Entonces yo creo que tomé una decisión valiente, que es la de ir al psicólogo, y creo que todos lo deberíamos de hacer en un momento en el que no nos encontramos bien. Incluso hay veces que creemos que estamos bien al 100% y es totalmente mentira, porque a mí también me ha pasado de sentirme que esté bien, 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 bien y de repente hacer... Y es porque realmente no estaba bien, era la mentira que yo misma me quería creer. Entonces, pues por eso os recomiendo al 100% que vayáis al psicólogo. A las mamis, la maternidad no es nada fácil. Si con uno no es fácil, con dos imaginaros. Y bueno, yo tengo la suerte de que mis hijas dentro de son buenas, pero claro, no dejan de ser dos bebés. Y bueno, entonces esto pues me ha causado lo que es la depresión postparto. Porque yo, por ejemplo, según parí estaba bien, pero luego ya como, no sé, como que se me fueron juntando las cosas, porque yo el embarazo no fue tan bonito como me lo pinté a mí misma, la operación del embarazo no fue tan bonita como me la pinté a mí misma, pero yo estaba en un momento en el que yo sabía que tenía dentro a mis hijas y todo era precioso. ¿Qué pasa? Que cuando nacen mis hijas, me remueven todo por dentro, las hormonas se me alteran, bueno, pues eso llega a un punto en el que la salud mental es muy importante y yo mi salud mental estaba fatal, fatal, fatal y pues por eso. Así que nada chicos, lo que tenéis que sacar de este vídeo es eso, que si os sentís mal, lo mejor es acudir a un psicólogo, que es un profesional, que yo qué sé, que es lo mejor que vais a hacer. En caso de que os dé miedo acudir a un psicólogo, siempre podéis hablar con amigos, con familiares, eso está claro. Pero no sé, yo vomitar toda mi mierda a un desconocido y que me ayude me hace mucho mejor que contárselo a una amiga que me pueda decir, venga tía, tranquila, estate bien, no sé, no me es igual. Entonces, pues eso, que de este vídeo os quedéis con eso, con que si algún día necesitáis algo, la primera que está aquí soy yo, no lo dudéis, que si alguien necesita hablar algo, aquí estoy, que no seríais ni el primero ni el último de mis seguidores que me habla y me dice, oye, tengo una situación así un poco, ¿te importa que te lo cuente? ¿Te importa? Obviamente no me importa para nada, estoy aquí para escucharos. Hombres, mujeres, me da exactamente igual. Os escucho, que es lo más importante, pero por favor, tomad nota y si lo necesitáis, no os dé miedo la reacción de los familiares, ni de los amigos, ni de nada, que estar loco no es, o sea, que ir al psicólogo no es estar loco, que si a ti te duele la espalda vas al fisio, si te duele un oído vas al médico y, o sea, es que es totalmente normal, que a mí cuando me duele
el corazón, me voy al psicólogo. Entonces, pues eso, que toméis nota y que espero que os haya gustado este vídeo, que si es así, dejádmelo en comentarios, darle un like y suscribiros. Y que nada, voy a empezar el día, que llego un poco tarde porque creo que son casi las 12. Y es que mis hijas han dormido de más y ahora están dormidas otra vez. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Y lo dicho, like, suscribiros y un comentario que me encanta responderos. Hasta la próxima.